Hola, ya estamos saliendo conectados. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Les saludo a quienes nos siguen ahora en vivo y a quienes van a ver esto en diferido. Mi nombre es Gonzalo Leiva, subgerente de atención integral al usuario del Hospital Dr. Elisa Díaz Insunza. Estamos en un nuevo live. Hoy día vamos a hablar de medicamentos y farmacia. Ya les voy a presentar a la totalidad de invitados, pero por el momento les presento a la invitada que está aquí al lado mío. Daniela, muchas gracias por aceptar la invitación hoy día en live. Vamos a esperar que se conecten los otros dos químicos farmacéuticos. Daniela Leiva es químico farmacéutico, jefa de farmacia. Voy a esperar que se conecten y ahí están ya. Hola, ¿cómo están Francisco, Constanza? Bien, Gonzalo, ¿y tú? Muy bien. Nervioso porque es primera vez que hago un live con 4 invitados. Ya no habíamos hecho un live tan masivo, así que eh, vamos a ver cómo resulta. Voy a presentarlos. Comenté ya que este es un live donde vamos a hablar de medicamentos, vamos a hablar del funcionamiento de nuestra farmacia. Y para eso, junto a Daniela Leiva, que ya les presenté, que es la jefa de farmacia, químico farmacéutico, egresada de la Universidad Católica, especialista en salud pública y jefa de la unidad de farmacia, está también en la imagen de abajo. Ustedes ven a otros 2 químicos farmacéuticos. Constanza es una, Constanza Marchand, químico farmacéutico egresada de la Universidad Católica, encargada de la farmacia despacho a domicilio de medicamentos, y junto con ella está Francisco Amaro, químico farmacéutico también, egresado de la Universidad de Chile y encargado de farmacia ambulatoria del Hospital de la Florida. Hoy día vamos a hablar con estos 3 invitados, con estas 3 invitadas, de los distintos aspectos. Vamos a ir de las generalidades, hablar de especificidades de cómo funciona farmacia y cada uno de sus formas de despacho. Así que muchas gracias a los 3 por estar acá. Le comentaba fuera de cámara a Daniela que, bueno, ustedes entiendo que ya saben más o menos de qué se va a encargar cada uno a responder, pero si quisieran complementar, por favor, está la invitación a hacerlo, ¿ya? Ya quienes nos siguen pueden ir dejando sus preguntas también en el chat, las vamos a ir leyendo durante la transmisión. Ahí nos saluda Sandra Muñoz. Hola Sandra, buenas tardes. Y bueno, saluda a todas las personas que están conectadas también. Daniela, como jefa parto contigo, ¿ya? ¿Cómo se portan los chiquillos? No, vamos a partir con las preguntas. Vamos a partir con las preguntas de la pauta, ¿ya? ¿Cómo se portan bien? ¿Se portan bien? Ya. Entonces la primera pregunta es, ¿se portan? Y la respuesta es, ¿se portan bien? Oye, ¿cómo funciona la farmacia del hospital? Si nos puedes detallar los servicios que brinda, porque tenemos farmacias ambulatorias, especialidades, tenemos los despachos a domicilio. ¿Cuál es nuestra oferta y cómo funcionamos como hospital? Bueno, la farmacia es una unidad, parte del Hospital de la Florida, que pertenece a la subgerencia de las unidades de apoyo. Y bueno, la función principal que tiene la farmacia, como ustedes saben, es la dispensación de los medicamentos y por supuesto toda la gestión asociada a ese proceso. Bueno, nosotros tenemos hartas farmacias, no todos conocen la farmacia que tenemos, pero tenemos la farmacia hospitalizada, que entrega todos los medicamentos que están asociados a los pacientes que se encuentran hospitalizados en el hospital. Bueno, las unidades de urgencia y los pacientes, también los medicamentos de los pacientes que están esperando la cirugía en pabellón. Tenemos la farmacia ambulatoria, que es la farmacia grande del área ambulatoria, donde se dispensan los medicamentos de manera presencial de todos los pacientes atendidos en las consultas. Esta es la que está al ladito del Polo Central. Al ladito del de toma de muestras. Sí. Yeah. Tenemos la farmacia especialidades, que es una farmacia que atiende especialidades particulares, que son, entre otras, oftalmología, reumatología, y está acotado a esas unidades. Eso está al lado de la urgencia pediátrica, entre urgencia pediátrica e imagenología. Sí. Y la farmacia a domicilio, que es una farmacia hasta ahora un poco virtual, porque en el fondo funciona dentro de la farmacia ambulatoria, pero lo que hace es despachar los medicamentos a los pacientes en su casa, de la comuna de la Florida. Ahí Constanza les va a contar un poquito más del proceso, y esto a través de una inscripción que realizan los pacientes, y en el fondo ahora implementamos en este último periodo una ventanilla especializada para esos pacientes que están en el domicilio en la farmacia especialidad. Oye, uno te escucha, Daniela, y uno ahí puede dimensionar la tremenda magnitud de pega que ustedes tienen, porque pensaba solamente en los pacientes hospitalizados que tú mencionabas. Nosotros tenemos más de 300 camas, tenemos la urgencia con una rotación de 100 pacientes diarios,
y a eso le sumamos lo ambulatorio, y a eso le sumamos lo de despacho domiciliario. O sea, es una tremenda Y operación. pabellón. Sí, y pabellón, efectivamente. Es una tremenda operación que ustedes acompañan como un servicio clínico de apoyo. ¿Y quiénes componen este gran equipo que se tiene que hacer cargo de una magnitud de procesos gigantesca? Bueno, la farmacia está formada por profesionales farmacéuticos, por técnicos, ahí tenemos técnicos en farmacia, técnicos también paramédicos que hacen esa función, tenemos nuestros auxiliares de apoyo y un administrativo que es una secretaria que también nos apoya. Bueno, si hablamos de las funciones principales, los químicos farmacéuticos son los que en el fondo revisan que la medicación que está prescrita por el médico sea la correcta, que sea dispensada de manera segura a los pacientes. Eso es como la gran función de los farmacéuticos. Dentro de toda la gestión diaria que se hace de tener los medicamentos disponibles, de recibir los medicamentos de otras vías, etc. Los técnicos son los que finalmente hacen el trabajo operativo, son los que preparan los medicamentos, son los que, o sea, desde que reciben la receta, la envasan, la etiquetan y finalmente la entregan al paciente. Eso hacen los técnicos en todos los flujos de trabajo. Ellos son los que están ahí en la ventanilla. En la ventanilla, en ambulatorio, preparando en el caso de domicilio tras bambalinas, y en el hospitalizado, en la farmacia hospitalizado, que también hay un número importante, que obviamente, como tú dijiste, abastece a 300 camas mínimo. Mínimo, claro, yo mencioné las de adulto, pero la neo también tiene sus requerimientos, Claro, pediatría, todas las etcétera. unidades hospitales. Sí. Y bueno, los auxiliares de apoyo, que son, en el fondo, son más poquitos, pero que apoyan toda la función de llevar medicamentos a las unidades, de traer los medicamentos de abastecimiento hacia farmacia, de reponer todos los medicamentos que se tienen que, en los lugares de almacenamiento de la farmacia. En el ¿Cuánta fondo gente en también, total, Brox? 45 45 personas, un gran personas equipo con una gran titánica pega que diarias, abastece y es diaria, diario. justamente. Oye, ¿cuánta gente diaria viene aproximadamente a retirar medicamentos? ¿Cerca de 300, 400 personas? 400 personas presenciales, despachamos alrededor de 400 recetas a domicilio, y en recetas de, de hospitalizados, sí, también como Como debe ser 400, es 400. decir, cada día se Ajá. preparan 400 medicamentos para pacientes que están hospitalizados con nosotros, se preparan 400 recetas de medicamentos que vienen a buscar y 400 que van al domicilio, o sea, cada día más de 1.200 prescripciones y a la rápida. 1.200 recetas, Mil muchas más doscientas recetas, prescripciones, sí, claro, cada receta puede tener muchas muchas prescripciones. prescripciones. Vamos ahora como pensando en el vecino o vecina que viene o a retirar su medicamento o recibe su medicamento en la casa. ¿Cuál es la recomendación que le daríamos a este vecino? ¿En qué debe fijarse cuando recibe el medicamento? Así como una manual de cortapalo. Si nosotros tuviésemos que dar recomendaciones a grandes rasgos, en el fondo, ¿de qué me tengo que fijar cuando recibo un medicamento? En cualquiera de las vías del paciente que se va de alta, el paciente en su casa, el paciente presencial en la ventanilla, O incluso si hay una farmacia o incluso en una particular, farmacia ¿no? privada, Sí, justamente. Bueno, que los medicamentos, en el caso que nosotros los etiquetamos, correspondan a su nombre, que es súper importante. Pueden haber errores. Que los medicamentos correspondan a los que el médico le dio, a los prescritos por el médico, y obviamente que la cantidad entregada, cuando le fue entregada, sea lo que requieren para hacer el tratamiento que se le indicó. oye, ¿y si esto no coincide? Por ejemplo, el medicamento me doy cuenta que era otro paciente, o me mandaron el doble de medicamento, o tenía tres prescritos y me enviaron dos. ¿Qué le sugerimos a la O persona? sea, para solucionar el problema inmediatamente, porque obviamente el paciente se tiene que tomar los medicamentos, acercarse a la farmacia, pedir hablar con el farmacéutico para que revise lo que le entregaron, si corresponde o no corresponde, si hay un error a lo mejor de entenderlo, la prescripción, si el Perfecto, paciente conocía una marca y ahora le entregaron otra, etc. perfecto. Mira, acá nos escribían, bueno, han escrito un par de personas, no quiero que se nos escape ninguna. Eh, no, lo habíamos leído. Bueno, aquí complementa lo de la fecha de vencimiento. Una vez que ya reciben el medicamento, claro, sería recomendable también que se asegure de la fecha de vencimiento. Y Caro Paz decía, excelente equipo, un gusto haber trabajado con usted. Me imagino que una funcionaria que antes fue del equipo, ¿no? ¿Les suena? Caro Paz escribió aquí recién en Instagram.
Constanza pregunta, Sí. porque tú eres la supervisora, la encargada del despacho a domicilio, que de acuerdo a lo que nos informamos en la última cuenta pública, estamos como en casi en el 50% Sí. del total de entrega de medicamentos que son despachados a domicilios. ¿Nos puedes contar un poquitito de esto, del despacho a domicilio? Una pregunta frecuente ya, pero si me inscribo hoy día, ¿cuándo voy a recibir mi prescripción? ¿El siguiente fármaco ya lo recibo? ¿Tengo que venir acá una vez y ya la siguiente confirmo en la ventanilla si estoy inscrito, después lo recibo? ¿Cómo funciona? Si nos puedes contar un poquitito. Ya. Existen distintas formas como de inscribirse al despacho a domicilio. Una puede ser que el paciente vaya presencialmente a ventanilla, retire por primera vez el medicamento y luego llene un formulario. Y este formulario después se ingresa a domicilio y el próximo mes le debería estar llegando los medicamentos a su casa. ¿Ya? Perfecto. También existe una forma de hacerlo a través de la plataforma del hospital, que existe un código QR donde llenan el formulario. Ese formulario yo lo rescato y lo ingreso hacia la base que tengo del despacho de domicilio y se programan para ese mismo mes. Y también Perfecto. existe la forma en que hay distintos servicios que se complementaron con esto del despacho de domicilio, como cuidados paliativos, medicina interna, medicina familiar, que ellos mismos ofrecen el despacho a domicilio a los pacientes cuando tienen consulta, y ellos son los encargados como de mandarme los datos del paciente y las recetas. Entonces esa yo receta la agrego al despacho y eso también se despacha en el mismo momento. Principalmente tenemos 2 a 3 días hábiles desde que el momento que ingresan a domicilio, que le llegue el medicamento a su hogar. Perfecto. Constanza, nosotros hemos identificado con el equipo que hace las encuestas de satisfacción que hay algunos mitos que vamos a aprovechar de derribar. Por ejemplo, este despacho domiciliario es para un grupo etario en particular. No, es para cualquier paciente que habite o que pertenezca a la comuna de La Florida. Perfecto. Ese es un primer mito que es importante derribar, porque además el grupo que no pertenece a las personas mayores, que es la mitad de nuestros usuarios son personas mayores, en este grupo que no pertenece a las personas mayores, solo un 25% está inscrito para el despacho a domicilio. Entonces, ahí hay un espacio y un margen grande para poder crecer. Así que nosotros estamos reforzando en todos los espacios donde podemos que, independiente de su edad, usted puede inscribirse en despacho a domicilio. Muchas personas asumieron que este era un beneficio solo para las personas mayores por el asunto del trato preferente, pero no. Qué bueno que lo aclaras, que es para todas las personas, solo tienen que vivir en la comuna de La Florida, ¿no? Sí. Perfecto. Igual hay unos pequeños medicamentos en sí que después vamos a hablar con la pregunta que viene, que también están excluidos como para el despacho. Perfecto. Sí, que tiene que ver con los famosos fármacos controlados, ¿no? ¿Qué Sí. es esto de fármaco controlado? ¿Quién nos puede explicar eso? ¿Qué es un fármaco controlado? ¿Uno que tengo que tomarme más estrictamente en una hora? Es un concepto que quizás los vecinos y vecinas de la comuna no tienen muy claro y no entienden por qué tampoco este medicamento controlado no puede llegar al domicilio. Yeah. Los medicamentos controlados principalmente son medicamentos que están regularizados como por ley, que necesitan de la presencia de un profesional que es un químico farmacéutico para poder ser dispensado. Principalmente el paciente o la persona que viene a retirarlo con la receta tiene que presentar su carnet de identidad, el cual detrás de la receta se tiene que dejar el nombre, el RUT, la dirección y además firmar este documento. Por eso necesita la presenciabilidad de la persona cuando viene a retirar. Estos son los famosos medicamentos que tienen la estrellita verde. Sí. ¿Solo esos o hay otros? Verde y roja, psicotrópico y estupefaciente. Perfecto. O sea, si tiene estrellita roja o estrellita verde, ese medicamento no podemos despacharlo directamente al domicilio. Tienen que venir porque se tiene que cumplir este procedimiento administrativo. ¿Y cómo ustedes, como farmacia domiciliaria en particular, se vinculan con las otras unidades del hospital, con consultas, con las otras farmacias ambulatorias cuando hay dificultades? O me imagino que es un problema esto que llegan de repente personas a pedir una receta y no está vigente y ustedes tienen que explicarle que no está vigente. ¿Cómo funciona esa conexión? Principalmente, mucha gente viene a farmacia a decir si se puede renovar o si nosotros somos los encargados de renovar la receta. Y nosotros solamente somos los
encargados de dispensar los medicamentos, la renovación de la receta es un mero acto del médico que tiene que ir el paciente, principalmente se le dice que vaya a la OIS o al servicio donde él se atiende para pedir una consulta o una renovación de su receta. Perfecto. Y, y, por ejemplo, si esta persona perdió vigencia, tiene sí o sí entonces, porque la receta se la habían dejado por 3 o 6 meses, se acabaron esos 3 o 6 meses, no puede retirar el medicamento hasta que un médico le renueve la receta. Entiendo entonces que así funciona también, ¿no? Sí, así funciona. Perfecto. Mira, Constanza, voy a leer un comentario aquí que escribió Netita. El servicio de entrega a domicilio es muy bueno, dice. Bueno, dicen acotación, que eso es lo interesante también de estos live, que la gente va a hacer preguntas espontáneas y nos van a hacer algunos comentarios también. Como acotación, dice, solo avisen un día antes al menos que pasarán por la casa del paciente, y me ha pasado que vienen y justo estoy en control con el niño. Entiendo que eso hoy día nosotros llegamos simplemente, tampoco son equipos, y esto, aclárenmelo, son solo equipos nuestros, son equipos externos, de repente van empresas externas a derivar. ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos una empresa externa que es FastCare, que ellos se encargan del despacho de los medicamentos. Perfecto. No es un equipo principalmente del hospital. No somos funcionarios nuestros con esta credencial que vamos a llegar a la casa, son empresas externas con quien hay convenio y que hacen este trabajo. Lamentablemente la tecnología aún no nos permite avisar a los pacientes, queremos llegar allá y poder avisarle al paciente, así como cuando nos va a llegar un despacho, que le va a llegar el día siguiente o va en camino o que pueda seguir la ruta, pero eso requiere tecnología en la que tenemos que trabajar todavía. Sí, y es algo que igual apareció como idea en las mesas de farmacia. Tú, Francisco, Sí. querías Yo quería complementar. complementar un Sí, por poco favor. porque nuestra comunicación continua con Fasker y absolutamente rápida, existe el reagendamiento. Entonces, si es que por a ese motivo no se logra contactar al paciente o no se puede hacer la entrega, se puede reagendar para el otro día, y esa es una comunicación súper efectiva que hace la CONI con la empresa de despacho. Porque O sea, el día que en la plataforma donde se nos menciona que no pudo ser entregado, Constanza o yo, cualquier químico farmacéutico que detecte esto, puede derivárselo a Constanza y hacer que la empresa al otro día pueda lograr una entrega exitosa. ya, buenísimo eso que comentan en el fondo. No, Sí. no va a tener que esperar la persona hasta el siguiente mes o venir presencialmente. Cuando no venga presencialmente. De la cobertura de una brecha. Perfecto. Bueno, ahí dice Fata Morganita, llaman cuando están por llegar también, cuando van en camino aparentemente. Súper. Oigan, consulta, ¿por qué algunos medicamentos no se pueden entregar? Ya entendí los no controlados, pero hay algunos de leyes, ley Ricardo Soto, por ejemplo, que tampoco se entrega a domicilio. Si nos pueden explicar esta diferencia que hay, de por qué algunos sí escriben al despacho y otros no. Los medicamentos de la ley Ricardo Soto o ministeriales se le conoce como biológicos, y son medicamentos que necesitan de temperatura como helada porque necesitan almacenamiento y una cadena de frío. Además de eso, también son medicamentos de alto costo y que necesitan también de un registro de lote, de fecha de vencimiento. Entonces, es un control mayor que hay que tener con esos medicamentos. Por eso también ellos tienen un número especial en atención acá en la farmacia. Entonces, tienen como que el número corre mucho más rápido para ellos para la atención. Prioritario. Prioritario. Sí, justamente. Ya, entonces, aclarado el funcionamiento de los tipos de farmacia y cómo se vinculan y cuáles son los medicamentos, entonces, quiero hacer la síntesis de una idea que es muy, muy relevante. La farmacia solo está encargada de dispensar los medicamentos, no es el rol de ninguna de las 3 farmacias que nos mencionaba Daniel antes. Renovar o prescribir medicamentos, eso es un acto médico, como dijo Constanza, y por tanto, si hay algún vecino o vecina cuya receta venció, se cumplió el plazo, tiene la duda de ¿tendré que seguir con el tratamiento o no? Eso es algo que se debe definir con el médico tratante de la especialidad, ¿ya? No es algo que se va a resolver en la ventanilla de farmacia, sino con el médico tratante, ¿no? Dicho eso, Francisco, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia entre... Y bueno, Sofía, vamos a responder tu pregunta a continuación, ¿ya?
¿cuál es la diferencia, Francisco, entre las farmacias comerciales y la de un hospital, y especialmente la de nuestro hospital? Para explicar a la gente cómo nos diferenciamos en términos de funcionamiento, qué características particulares tenemos. Ya, mira, más que nada, decir las farmacias comerciales, comunitarias o privadas, al igual como para más o menos contextualizar, una farmacia en todo el ámbito, ya sea de cualquiera de las que mencionamos, sea hospitalaria o privada, es un centro de salud. Y por eso es imperante que exista un químico farmacéutico a cargo, uno o más, porque, como te dije, es un centro de salud que resguarda el uso racional de medicamentos. Entonces, eso sí, el enfoque que tiene una farmacia hospitalaria o una farmacia asistencial, que es la del hospital, es netamente salubrista. El objetivo de la farmacia hospitalaria se enfoca en los medicamentos de las atenciones médicas del paciente, es decir, viene a resolver las gestiones internas de la red de salud para los pacientes que se atienden, en este caso, en el Hospital La Florida. A distinción de una farmacia comercial que puede añadir, no sé, productos para comer, cosméticos, dermocosmética, etc. ¿Ya? Y ahora, ¿qué nos diferencia de un hospital u otro? Finalmente, ¿cómo funcionamos? Porque podemos tener la resolución de farmacia, pero nosotros, por ejemplo, que tengamos una farmacia de especialidad, es decisión nuestra, el equipo se divide así las funciones, o hay otros hospitales con farmacia ambulatoria que trabajan de otra forma, que no tienen domicilio, nosotros dividimos los flujos, tenemos el domicilio aparte, como una farmacia aparte, estamos juntos en la zona física, pero finalmente somos dos flujos distintos, la dispensación presencial a la dispensación de domicilio. Sí. Y eso es básicamente lo que nos diferencia de otros hospitales. Y de hecho, finalmente, ahí... No, dale, dale. es súper importante, que, y sobre todo en diferencia con las farmacias privadas, que aquí todo medicamento que tiene que ser entregado a los pacientes tiene que ser con receta del hospital, del establecimiento, y una receta interna. Es solamente para el Hospital La Florida. Receta ambulatoria o receta hospitalizada solamente sirve en el Hospital La Florida. Es decir, aunque no sé, el Hospital Sotero del Río, nosotros pertenezcamos a la misma red de salud, no puede venir un paciente del Sotero del Río a cobrar una receta médica ambulatoria al Hospital La Florida. Es intercambiable. Sí. Eso que mencionaste, el detalle súper que no es menor, y parece muy obvio para quienes estamos dentro del hospital, pero claro, no entregamos ningún medicamento que no tenga una receta digital, ya que no tenga una prescripción hecha por sistema, y esto vale la pena aclararlo sobre todo porque nos ha pasado en urgencia particularmente, que el médico vea a una persona y le dice, mira, este medicamento nosotros no lo tenemos. La persona dice, doctor, pero usted me puede dar la receta igual para poder comprarlo, y luego nos ha pasado que han llegado a dirección con una receta manual y ahí les tenemos que volver a repetir y de repente viene el tutor de la persona a la que le indicaron. Entonces ahí le explicamos que una receta manual no es para entrega interna, sino que eso en la urgencia a veces lo hacen para que la persona vaya a la farmacia y le puedan ahí entregar el medicamento. Y ahí, Francisco, entonces, en esto que tú me estás comentando, pueden ayudar a responder a Sofía. Yo soy una parte de la respuesta nomás. Dice, ¿ustedes saben si funciona así en todas las comunas? Incluso en nuestro servicio de salud que integra el Sotero del Río, San José de Maipo, Padre Hurtado y todos los CEFAM de estas comunas que integran el servicio suroriente, no funciona así. No todos los hospitales tienen despacho domiciliario. Yo no sé cuál es la experiencia nacional. ¿Esto todavía sigue siendo algo muy novedoso, el despacho domiciliario hospitalario Sí, de fármacos? dentro de lo que nosotros podemos conocer, efectivamente tenemos una cantidad de pacientes muy importante con respecto a la realidad nacional. Yeah. Hay centros de salud de región que todavía lo siguen haciendo después de la pandemia. Nosotros partimos antes de la pandemia con una cantidad de pacientes cardiovasculares y lo mantuvimos, lo aumentamos y hemos permanecido con ese aumento, con esa cantidad muy importante. O sea, nosotros tenemos alrededor de, en este momento, 8.000 pacientes en despacho domiciliario. 8.000 pacientes que, como mencionábamos, representa casi el 50%, así que, bueno, yo se los comento, porque claro, si lo comentan los químicos farmacéuticos puede que suene muy de cerca, pero esto es un orgullo para la institución, esta dispensación domiciliaria.
¿Qué tipo de medicamentos se entregan en la farmacia del hospital? ¿Existe la posibilidad de que me receten un medicamento que el hospital no trabaja? Mira, respondiendo a esa pregunta, Gonzalo, contarles que en todos los hospitales, cada hospital tiene un arsenal de medicamentos. ¿Cada uno lo El hospital, define? ¿Cada hospital lo define? cada hospital lo define. Sí, Perfecto. dentro del mismo Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, cada hospital posee su arsenal y es distinto. ¿Ya? Es distinto respecto a las restricciones que existen, se puede restringir un medicamento por especialidad, se puede restringir un medicamento por diagnóstico, etc. Entonces, en base a esta nómina, los médicos en su atención con el paciente pueden hacer uso de este arsenal, obviamente respetando las restricciones, pero si él considera que necesita recetarle un medicamento que no está en esta nómina, en este listado, él lo puede hacer, pero asumiendo que el paciente tiene que ir a adquirirlo en una farmacia privada, particular. de manera particular. Sí. O sea, lo ideal es respetar el arsenal. Exacto. Nuestro arsenal es muy completo, tiene una gran cantidad de medicamentos y efectivamente la idea es que se respete el arsenal. Y bueno, hay flujos que tenemos internos que no van al caso mencionar, pero que en el fondo requieren el análisis de un comité para poder ser incorporados nuevos medicamentos, pero siempre se puede buscar la forma de disponibilizar de ese medicamento si efectivamente está justificado su uso. Sí, Oye, y además destacar que ¿sí? que el arsenal del Hospital La Florida es un lujo dentro de la salud pública. Un buen arsenal también. O sea, tenemos que... Tiene un buen Yo arsenal. eso no lo tenía claro. Tenemos que estar orgullosos Sí. entonces no solo de nuestro despacho a domicilio, sino también de nuestro arsenal. Sí, Exactamente, sí. Buenísimo. Porque hemos hecho la comparación en la Claro, ustedes práctica con conocen ahí otros nosotros. hospitales de la misma red y es bastante lujoso nuestro arsenal. Buenísimo, porque esto impacta directamente en el gasto bolsillo de las personas. En la medida que nuestro arsenal es más grande, obviamente las personas tienen menor necesidad de gastar de su bolsillo. Y a propósito de esto de qué tipo de medicamentos también, ¿nos pueden comentar, aprovechando que este live justamente no solo es del funcionamiento de la farmacia, sino de los medicamentos en general, recordar qué son los medicamentos genéricos y bioequivalentes, para ahí entrar en conversación respecto a esas diferencias que hay? Bueno, un medicamento genérico es un medicamento que es una réplica, ¿ya? Una réplica de un medicamento original. Un fabricante lanza un medicamento innovador que es original, no hay otra réplica, y luego de un tiempo ese medicamento original se le vence la patente. Luego de ese vencimiento de patente hay distintos proveedores que pueden fabricar ese medicamento y empezar a comercializarlo, pero se comercializa bajo ningún nombre de marca. Ya, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la aspirina fue lanzada, no sé, en el año 1900, por ejemplo, se le venció la patente y luego de que se vence la patente es factible que los demás fabricantes puedan comercializar ácido acetilsalicílico, que es el principio activo de la aspirina, y al existir como mayor competencia y mayor oferta de disponibilidades, el genérico baja el precio. Pero es eso, es la comercialización de un medicamento bajo el nombre netamente de su principio activo. No tiene nombre de marca, no tiene, y no posee como un nombre de fantasía. Perfecto. Es un dato fácil, porque, claro, fácil identificar el que tiene el nombre de fantasía y el que tiene solo la sustancia activa como marca. ¿Y el bioequivalente es lo mismo? ¿Son sinónimos, bioequivalente y genérico? No son lo mismo. Yeah. O sea, puede que, bueno, después explico eso, pero el bioequivalente también es una réplica, pero es una réplica donde el fabricante acredita con estudios que se llaman estudios biofarmacéuticos y que son presentados al ISP para el registro. Entonces, estos estudios acreditan que el medicamento es seguro, eficaz y alcanza el mismo efecto que el medicamento original, pero este tiene los estudios demostrados para el registro. Y esto es aún cuando no ha vencido esa patente, ¿no? Esto puede ocurrir antes de que venza la patente. Antes de que venza la patente, sí. Sí, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El paracetamol, que es como súper conocido. Uh-huh. El paracetamol original se compara con un laboratorio X que sacó el Tapsin. El Tapsin es paracetamol. Y hace las pruebas, hace los estudios, presenta los estudios de biofarmacia. Y sí, aprobado. Es bioequivalente.
Entonces, el Tapsin es un medicamento de marca, no es un genérico, pero que es bioequivalente con el paracetamol original. Ya entiendo. Entonces, eso Perfecto. también permite, bueno, seguridad en el uso de los medicamentos, tener un respaldo, pero además hay más competencia, lo mismo que con los genéricos, hay más competencia, entonces permite que el precio en el mercado, aquí en el hospital obviamente no se pagan por los medicamentos los pacientes, Ujú. pero en el mercado, en las farmacias afuera, permite mayor competencia. Y hay una pregunta que probablemente surge cuando uno escucha esta diferencia. ¿Hay uno que es mejor que otro? O sea, ¿me voy a mejorar igualmente si me da el genérico, el bioequivalente? ¿Ahí hay alguna diferencia en términos de cómo Que me va a sea, impactar a mí? que sea bioequivalente quiere asegurar y acreditar que es una intercambiabilidad terapéutica. O sea, podemos estar completamente seguros en usar un bioequivalente. Oye, a propósito entonces, porque aquí había una pregunta, capaz dice relación con esta pregunta que... Ay, se me perdió ahí la pregunta, voy a ver si la encuentro. Aquí está. De Feta Morganita. Dice, me cambiaron un medicamento por uno no recubierto. Puede ser ¿Ya? que, dice, se puede devolver y cómo hago para que me den el que está recubierto. Pudiese ser entonces porque le estaba llegando, voy a poner el ejemplo, este paracetamol que tú decías, Ya. y ahora le llegó un bioequivalente, una versión bioequivalente del fármaco que tiene prescrito. Sí, probablemente. Ahora, eso los bioequivalentes no trabajan en base a los excipientes que trabajen cada proveedor. Ya. Distinto, esa Eso es lo que va a forma. cambiar, el excipiente. Exacto, pero la cantidad de inicio de efecto, solubilidad, etcétera, todas esas cosas se comparan antes de acreditar la bioequivalencia. Así que va a ser el efecto en el mismo tiempo, en el rango de tiempo más o menos parecido, pero, por ejemplo, ¿qué podría cambiar? Que un medicamento, y ya, ahí no son bioequivalentes uno de otro, cuando un medicamento tiene liberación rápida o liberación prolongada, ahí no son comparables. Entiendo, Y nosotros, entiendo que acá lo que cambió es la forma. claro, claro. Y Y nosotros, agrega, un plus que es el recubrimiento. El recubrimiento para efectos del medicamento lo que hace es aislarlo un poco de la mucosa gástrica, va a proteger tener una cierta protección extra, digamos, al medicamento que nos es recubierto. Eso en general aplica a ciertos medicamentos que son más dañinos o menos dañinos para la mucosa gástrica, la verdad. pero en este caso entonces entiendo que Feta Morganita debería estar tranquila porque va a ser el mismo efecto, el medicamento va a actuar en el mismo tiempo, lo único que cambió es que llegó esta versión que está absolutamente probada, que es su bioequivalente, ¿no? Sí. Ya, ojo que no coordinamos que Feta Morganita hiciera justo esta pregunta en el momento en que iba a servir como ejemplo para aclarar lo que era un bioequivalente de lo que era un genérico. ¿Por qué hay medicamentos para los que necesito receta y otros no? ¿Por qué me piden para algunos medicamentos recetas cuando voy a la farmacia y en otros no? Ahora, Bueno, nosotros lo aclaramos. Si vengo a retirar un paracetamol acá, necesito receta, ¿no? sí, siempre receta aquí, receta institucional de HLF, o, bueno, independiente. Para las farmacias privadas esto pasa todos los días. Y en la categorización de ventas de medicamentos tenemos tres tipos de venta. ¿Ya? ¿Ya? El de venta libre, el de venta con presentación de receta y el de venta con receta médica retenida. Entonces, como hace la pregunta la usuaria, es que los medicamentos de venta directa no necesitan ninguna receta ni supervisión médica porque vienen a dar una solución a patologías o a problemas de salud que son menores, que son simples, un antipirético, algún antiinflamatorio. El mismo ejemplo del paracetamol, que es súper usado, que todo el mundo lo compra, algún antigripal, cosas que están en productos farmacéuticos que están en un botiquín en la casa en general, que no presentan mayor riesgo para la población, pero que, no sé, dado algún seguimiento, por ejemplo el omeprazol. El omeprazol antes era de venta directa y después de cierta mal uso, exacta, como dice Constanza, De ciertas se alertas restringió, que encendió el mal uso. se tuvo que restringir, entonces ahora el omeprazol se tiene que exigir la receta, no es retenida, pero se tiene que mostrar la receta para comprarlo. Yo el otro
fui a la farmacia a comprar furosemida que ocupa mi perrito y me pidieron receta y me llamó la atención. Sí, eso Y es en el fondo la importante. química me dijo que era también porque estaban haciendo muy mal uso, parece, Sí, de estos fármacos. es que eso pasa, o sea, que hay boom, hay como fármacos que se vuelven muy populares y empiezan a prescribirse a diestra y siniestra y sin entender, Autoprescribir. sí, autoprescribirse, que finalmente generan un daño. Y lo otro es que también explicarle a la población que en la caja o en el folleto con información para el paciente, ahí debería decir la condición de venta de cada medicamento. Así que si tienen dudas también pueden ver la caja, pueden pedir leer la caja, porque ahí nos avala el tema de las restricciones para la venta. Sí, hay alguien recién escribía, incluso los venden en la feria. ¿Cuál es el consejo respecto de esto? Eh, bueno, eh, bien, tenemos que como dentro del uso seguro de los medicamentos está como mantener ciertos parámetros como controlados. Por ejemplo, yo tengo que verificar si el medicamento está vencido, si fue almacenado correctamente, si Y esto último no si puedo está en garantizar en la feria. condiciones, bueno, y eso se garantiza en un establecimiento de salud que tiene controlado eso. La farmacia debe, dentro de su normativa, debe tener los medicamentos refrigerados, los medicamentos que son a temperatura ambiente a menos de 25 grados. Por lo tanto, es el único lugar que garantiza que esos medicamentos se mantienen en esas condiciones. No así la feria, no el kiosco de la esquina, no el negocio, no el almacén de la esquina. Por lo tanto, o sea, si es que la recomendación y el por qué la recomendación es porque yo no puedo garantizar que ese medicamento que se está comprando en un lugar no habilitado haya tenido la conservación que requiere para mantener sus condiciones y obviamente hacer el efecto que se requiere. Y en consecuencia, lo barato podría costar caro, o sea, Absolutamente. porque, claro, acceden fácilmente a un costo más bajo, pero eventualmente, si no se conservó bien, podría no hacer el efecto que esperamos y a la larga o empeorarse o después ir a pagar de nuevo Absolutamente, o sea, en el fondo lo más probable, y de hecho uno lo ve cuando puede pasar por la feria, los medicamentos al sol. en un día caluroso están por sobre los 25 grados y ya esa temperatura, no, en el fondo la fecha de vencimiento o la temperatura de almacenamiento son parámetros que los proveedores de medicamentos definen en base a estudios que se le hacen a los medicamentos. Entonces, un medicamento refrigerado no es porque se le ocurrió a alguien que es refrigerado, es porque se comprobó que se mantenía como se necesitaba a temperatura Sí. menor a 8 grados. Oye, Dani, y ahí me acordaba de un caso que nos tocó que hablamos hace algunas semanas, de una paciente que recibió un fármaco que no le correspondía y ella muy preocupada dijo, quiero devolverlo al hospital. Nosotros le decíamos, no se preocupe, lo consideramos pérdida porque no puede devolverlo. Y no puede, y eso también le transmite tranquilidad al resto de los vecinos que nos está escuchando, que nunca van a recibir un fármaco que fue entregado. Los fármacos que están recibiendo, usted es la primera persona Sí. que los recibe. Sí, eso es súper importante. Nosotros, al enviar a domicilio algunos medicamentos refrigerados, estamos mandando principalmente, por ejemplo, las insulinas, pero tenemos el respaldo, por ejemplo, de los proveedores que ese medicamento, después de perder la cadena de frío, tiene una duración, ya, pongámosles máximo de 30 días, es más, pero nosotros debemos decir máximo 30 días, que es los días de tratamiento que nosotros entregamos, y ese medicamento se garantiza su duración en ese tiempo. Por lo tanto, tampoco es para asustar que a la gente no le llega que la insulina en el fondo perdió su cadena, o también hay que decirles que si ese medicamento se queda fuera del refrigerador tampoco es un gran problema, pero son ciertos medicamentos y por eso en caso de cualquier duda mejor consultar en la farmacia, o sea, Sí. no todo se puede perder, pero claro, como dice Gonzalo, si efectivamente le llega un medicamento y no sabe de quién es y no sabe si ese medicamento se va a poder hacer llegar nuevamente al paciente, en ese caso es mejor no traerlo si es que se puede o enviarlo no recibirlo o enviarlo con el mismo Nosotros no vamos a entregar ese repartidor. medicamento cuando nos llegue, ¿no? ¿Nuevamente a un paciente? Sí, No, nunca. absolutamente no, porque cuando ya el medicamento sale de farmacia, nosotros asumimos el proceso de salir de farmacia desde que sale de la farmacia hasta que llega el paciente de domicilio.
Si ese medicamento se fue para otro lado, salió de nuestro flujo de dispensación. Y ya no es seguro. Y ya no sé. Sí. Oye, y mencionamos aquí ya algo, porque hablamos de que en la feria están en el sol, reciben el calor en un día de verano, y este verano, van a ser 30 minutos de este verano probablemente con las temperaturas que se anuncian. Pero ¿cómo deben almacenarse correctamente los medicamentos en términos generales? ¿Qué recomendación nos dan a los vecinos y vecinas de la comuna para armar nuestros botiquines en la casa, por ejemplo? Sí, yo quiero aquí venir a hacer una especie de guía. Nosotros somos personal sanitario que tenemos que estar en continua educación de nuestros pacientes en ventanilla. Bueno, el farmacéutico en general está en continua educación de la ciudadanía, y quería destacar donde no hay que guardarlos, ¿ya? Ya. Y que Usted es no lo haga. común en las casas, porque finalmente el paciente aquí, ya sea en el Hospital La Florida, que salen con su medicación para la casa, o que vaya a comprar alguna farmacia privada, se va con una responsabilidad, porque tiene un elemento de salud en sus manos. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de educarlos y decirles que, bueno, en este punto, ¿dónde no almacenarlos? Primero que todo, tenemos que diferenciar en si el medicamento es refrigerado o no. Si no es refrigerado, como dijo Daniela, se tiene que almacenar a menos de 25 grados Celsius, y si es refrigerado, se tiene que almacenar en el refrigerador a entre 2 y 8 grados, pero en la parte media del refrigerador, no en las puertas, ni tampoco cerca del ventilador. Ya. No en las puertas, No no en en la las puertas, puerta. eso es importante, porque yo he visto un No se montón de recomienda, medicamentos en las porque puertas. no, hay Mira, mucha el equipo de variación de comunicación, de hecho, temperatura. mueve la cabeza porque ellos lo guardan en las puertas. No, chiquillos, en las No, puertas en no. las puertas no. Ya. Así que, bueno, no exponerlo a la luz directa ni al sol, no exponerlo a fuentes que emanen calor, no sé, dejarlo encima de una estufa, de un ventilador, de un calefactor, etcétera. No almacenarlos en los baños, no, imposible en el baño. Otro lugar donde habitualmente están, Sí, en en los el botiquines. baño, porque hay alta nivel de humedad y Humedad. temperatura. Sí, Entonces, en verdad. tenemos productos químicos en nuestras manos. Queramos o no, son productos farmacéuticos, finalmente son químicos. Entonces, no en el baño ni en la cocina. O sea, armarse una cajita y guardarla en el closet quizás sería una buena idea. Exactamente. ¿Sí? En el closet está resguardado de la luz. También tenemos que dejar, y si que tenemos niños en casa, impedirle un poco el acceso a los medicamentos. Hemos visto en las noticias, yo creo que todos los años, o es recurrente que hay intoxicación en los niños, porque es Son curioso curiosos. encontrar Son medicamentos. sí. Alejados los niños, y bueno, como dije, no en el baño, no en la cocina, y evitar la luz directa. Y O si el son congelados, en el refrigerador, pero en la parte media. No, Ni en el no congelados, Eso, son refrigerados. refrigerados, no congelados. Jamás en el Sí. congelador, porque ahí también lo destruyen. Sí. Por mucho calor que haga este verano, Eso, nunca en el aunque lleguemos a los congelador. 40 grados, nunca en el Nunca congelador. en el congelador. Jamás en Sí. el congelador. El equipo de comunicaciones toma apunte de cada una de estas cosas, van a Sí. llegar a revisar sus botiquines a la casa. Y bueno, y si va a transportar el medicamento, se va a mover, se va de vacaciones, necesita un transporte de, no sé, de varias horas, siempre lleve su unidad refrigerante con el hielito, sea precavido, más que es por mantener la estabilidad del medicamento, ¿no? O consulta al farmacéutico, vaya a la farmacia, moléstelos. Sí. Moléstenos. Moléstennos, eso, bien dicho. Pregunta ahí, dice Alexis 23, ¿un medicamento vencido tiene algún margen para seguir usándose? Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. Nosotros como personal de salud tenemos que exigir y educar a la ciudadanía para decirle que no se deben tomar medicamentos vencidos. O sea, el fabricante le asigna una fecha de expiración y esa hay que respetarla. Perfecto. Y básicamente porque, ¿cuál es el riesgo? Uno puede decir riesgo toxicológico, riesgo microbiológico. El riesgo fehaciente es que no tenemos seguridad en el uso. Y si no tenemos seguridad en el uso de un medicamento, que como te dije es súper importante, es mejor no tomarlo. Hacerle caso a la fecha de expiración del medicamento y desecharlo.
no caer en la Eso, tentación. y eso puede ser, ¿me va a hacer daño o no me va a hacer Exacto. nada? Claro. Y No si no lo, me no hace lo nada, podemos, y si no me hace nada, en la larga lo barato cuesta caro como, absolutamente. Exacto, si no hay efecto farmacológico, también es un daño a largo plazo. Oye, entonces hay otra recomendación hoy día, si están viendo el live o lo van a ver en diferido, después de esto le invitamos a que vayan a ver el lugar donde almacenan sus medicamentos, que revisen las fechas de vencimiento también de sus Y eso, botiquines. yo quiero proponer el ejercicio para la gente que nos está viendo, que hagan revisión periódica, ya sea una vez al mes o cada 2 veces, cada 2 meses, perdón, revisión de su botiquín en sus casas. Súper. Vean qué medicamentos se les venció, porque hay cosas que se ocupan un par de días, después se almacenan y ahí se quedan. Y en Chile somos especialistas para, que a mí me recetaron esto y toma, ocúpalo, y a veces hasta está vencido. Así que hagamos una Oye, pero me depuración de sobraron botiquín. estos dos, Ah, no, pero guárdalos y después probablemente los vamos a usar y ahí cumplen 3 años en el botiquín. Exacto. Eh, Los jarabes, los bueno, niños sobre todo. mira, dice Alexis, se nos adelantó porque justamente esta es una pregunta que había aparecido en las cajitas, capaz que la hizo él, no sé, pero era justamente cuál es la importancia de la caducidad de medicamento y me parece que lo explicaste súper, súper bien. O sea, no, si dice una fecha, respetémosla, porque si no, nos puede hacer daño o no nos va a hacer No pasa. efecto, que a la larga es como un daño indirecto, ¿no? No voy a obtener el efecto que quiero, voy a estar tomándome un placebo que no me va a hacer nada y la enfermedad va a seguir avanzando. Bien, nos van quedando unas poquitas preguntas, se nos pasó ya la hora, les aviso, así que vamos a tratar de alcanzar a responder estas dos preguntas, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes en la administración doméstica de los medicamentos? Acá seguimos con la educación a la comunidad, ¿ya? Promoción en salud y prevención también. Eh, bueno, ya hablamos de las ferias no comprar, hemos visto también que hay una tendencia a la automedicación de algunos tipos de fármacos, antibióticos, antihistamínicos, los corticoides también hoy día la gente los está usando, pero como si fuese agua muchas veces. ¿Cuáles son estos errores que debemos evitar cometer en casa? Porque si estamos hospitalizados, hay todo un equipo que va a resguardar que estos errores no ocurran, Ujú. ¿sí? Pero si estamos en la casa, ¿qué recomendaciones? Bueno, bueno, es como, vamos como resumiendo todo lo que Todo hemos lo que hemos hablado, hablado para que ha atrás, sí. salido todo el rato, pero en el fondo lo primero es que el medicamento tiene que ser prescrito por un médico. Puede ser prescrito por un dentista y los matrones o matronas también pueden prescribir medicamentos que están bien limitados en la normativa. Así que eso es importante, o sea, no es que la matrona no le pueda prescribir un medicamento, pero o sea, si se lo prescribe también lo puede hacer, pero también ella sabe cuáles son los medicamentos que puede hacer. O no es que no quiera, tampoco a veces, O no porque es que tiene no quiera, limitado el arsenal está que limitado. puede indicar. Igualmente los dentistas también tienen algunas limitaciones. Pero en el fondo eso es lo primero que idealmente, porque hay algunos medicamentos que no requieren receta médica para venderse, tienen que ser prescritos por un médico. Para los efectos de nosotros como hospital, todos los medicamentos tienen que ser prescritos por el médico. Sí. Bueno, ¿cuáles son los errores como más comunes que se pueden cometer? La verdad es que son hartos. Bueno, tomarse los medicamentos de manera equivocada, o sea, tomar una caja que era un medicamento y no la otra, por eso es importante leer bien lo que se va a tomar cuando le toca el medicamento, tener registrado cuál medicamento me toca a qué hora y corroborar que corresponda a la caja a lo que tiene que tomar. Dani, y si ya no los tengo en caja y nuestras personas mayores probablemente van a tener pastilleros. Concentrarse mientras lo arman, ¿no? Sí, es súper importante. Los pastilleros parecen ser como bien educativos, pero son bien fáciles que los adultos mayores se confundan. De repente es mejor rotular, no sacar de la caja original, dejarlo separado, ponerle algo en grande, hacer un letrero que nos permita saber qué es lo que toma el paciente, a qué hora se lo tiene que tomar ahí. Ojalá contar con la ayuda de un tutor que le ayuda al adulto mayor Como que supervisen. a, a ordenar en el fondo y además que supervise la administración, o sea, la toma del medicamento. Bueno, muchas veces también usar dosis incorrectas. Por ejemplo, si a alguien le prescriben un comprimido cada 8 horas, es un comprimido cada 8 horas, porque efectivamente si se toma 2 no es la dosis que necesita, y lo cual le puede también producir una reacción adversa en el caso de que el medicamento potencialmente la tenga. Obviamente tomarlo en el horario es incorrecto.
en los horarios correctos. Tomar un medicamento que no está prescrito a cierto horario o tomarlo más de una vez, o sea, más de las veces que se está prescribiendo, también puede ser un problema, o sea, una razón de problema. problema, porque le puede producir otro efecto que no es el que se está buscando. Porque en general todos los medicamentos siempre tienen un efecto secundario, por muy... Sí, el mismo todo. paracetamol que mencionaban, el paracetamol de uso muy masivo, los AINA en general van a tener mayor probabilidad de algún efecto secundario gástrico, hepático, no, O nada es sea, gratis, ¿no? por el paracetamol, por ejemplo, es un medicamento que parece muy seguro, pero tomado en una dosis superiores a cierta cantidad es perjudicial, Riesgo. incluso mortal. Ya. Eso es bien, bien importante también reforzarlo a propósito de estos aumentos de automedicación que de repente aparecen en la prensa. Bueno, tomar medicamentos vencidos, por supuesto, ya lo dijimos, puedo tener Prohibido. efecto, puedo tener un efecto que no es el que espero. Y es súper importante porque el, el medicamento en mal estado, nosotros podemos encontrar un medicamento que vemos que era blanco y se puso amarillo, o que, no sé, la caja está muy dañada cuando yo lo encontré, y ahí en el fondo también detenerse, porque ese medicamento, si está la caja averiada, si está de un color diferente, si está como no lo vi Antes. diferente a como estaba inicialmente, probablemente es un medicamento que está en mal estado. Y eso también es una razón para, para no consumirlo y ver una opción, ir nuevamente al médico y evitar ese error. Deténgase ahí. Así es. Stop. Oye, bien, nos queda una pregunta, pero esa ya la respondimos bastante en esta última y en las anteriores, así que yo quería pedirle a Francisco ahí, jefe de ambulatorio, si antes de cerrar el live nos pudiera contar hoy día cómo funciona el tótem, justamente a raíz de que han llegado hartas solicitudes ciudadanas. Además, modificamos la estrategia hace algunas semanas, quizás ya 2 meses irá. Si puedes explicar, Francisco, lo del trato preferente, que hemos tenido ustedes en farmacia que explicar, y a los consejeros en las reuniones que hemos tenido también les hemos contado por qué y cómo funciona nuestro tótem hoy. Mencionaron que había una letra que era la Ricarte Soto, pero también está esta diferenciación de trato preferente, ¿no? ¿Nos puedes Sí. contar, Francisco? Sí, bueno, en la atención presencial de farmacia ambulatoria nos pidieron implementar la ley de trato preferente. Entonces, actualmente, todos los días estamos en farmacia ambulatoria con 3 tipos de letras, que es la A, la B y la E. Perdón. No. La B, la C y la E. Ahí sí, B, C y E. B es el usuario con trato preferente, que está dentro del marco de la ley de atenciones preferentes, que es para todo cuidador con carnet, persona con discapacidad también con carnet, adultos mayores de 60 años, y todo eso se concentra en la B, y tenemos un flujo de aproximadamente 3 ventanillas que están continuamente rotando esos pacientes y entregándoles sus medicamentos. La letra C, los usuarios crónicos que no cumplen con las características de una atención preferente, que para eso tenemos 2 ventanillas atendiendo y también continuamente entregando medicamentos. Y la letra E, que es la de para los usuarios que tienen medicamentos biológicos de Ricarte Soto, de programas ministeriales, y también los que vienen solo por medicamentos controlados, los Ya. psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, esto viene también a potenciar el domicilio, es decir, la presencialidad con el domicilio se unen para que, en lo posible, el paciente espere en la casa los demás medicamentos, y si es que tiene una receta de controlados y tiene que sí o sí venir, lo ideal es que sus medicamentos crónicos los esperen en el domicilio, y el medicamento controlado que sí o sí tiene que venir a la farmacia saque una letra E y se demore lo menos posible. Como Sí. lo estamos haciendo, estamos obligando a venir al hospital, pero de una forma mucho más fluida. Un flujo va a entrar por el canal más rápido, el canal más lento al crónico. Sí. Sí, era importante aclarar esto, Francisco. Muchas gracias por hacerlo, porque en síntesis, si usted es vecino de la comuna y retira medicamentos, tiene que saber que si no viene y no pertenece a un grupo preferente, por lejos le conviene más el despacho domiciliario. Pero si Eso es viene, sí, exactamente.
pero si Potenciamos viene, las ventanillas. justamente, pero si le toca venir, porque lo comentábamos, de repente usted trabaja y no va a haber gente en la casa, tiene ese conflicto, bueno, se va a demorar más, dado que por ley debemos darle preferencia a estos tres grupos que mencionó Francisco: personas en situación de discapacidad con carnet, personas cuidadoras también que tengan carnet, que hoy día se obtiene a través del Registro Social de Hogares. Ahí está todas las instrucciones para poder obtenerlo, y también personas mayores, ¿ya? Así que estamos cumpliendo con la ley, ayúdennos ustedes como Dentro del comunidad proceso. también, y comprendan que si no los estamos atendiendo de manera preferente es porque hay otras personas que son de estos grupos que sí requieren demorarse menos tiempo, ¿ya? No sería justo que estas personas que tienen estas situaciones se demoren lo mismo que las personas que están, Sí. alguien como nosotros, ¿verdad? Una persona adulta que no integra ninguno de estos grupos. Sí. Gonzalo, también aprovechando para aclarar el horario de funcionamiento de Ah, sí, farmacia. súper bien. Nosotros, desde que hacemos despacho a domicilio, priorizamos en las tardes la preparación de esos medicamentos. Por lo tanto, la atención de todos los pacientes se realiza de 8 hasta las 12 del día. Siempre se nos amplía por la cantidad de pacientes que llegan, pero hasta las 12. ¿Para qué? Para que después nosotros nos concentremos en preparar los medicamentos a domicilio y seguimos atendiendo en la farmacia, pero solo a los pacientes que vienen salientes de la atención médica. Por ejemplo, si un paciente se está atendiendo a esta hora, son las 5, si todavía estamos a Sí, tiempo, llega a la farmacia y podríamos entregarle inmediatamente la receta. Pero esa diferencia nos permite darle tiempo a todos nuestros procesos. perfecto. Súper, yo les quiero agradecer, tocamos un tema, no, logramos cumplir la pauta, ya que era un primer objetivo importante, pauta que se construye con las preguntas frecuentes que aparecen habitualmente en el hospital y con las preguntas que también nos compartieron ustedes a través del Instagram. Para quienes se conectaron un poco más tarde, estamos junto a Daniela Leiva, junto a Constanza Marchand y junto a Francisco Amaro, químicos farmacéuticos de nuestro hospital. Daniela Leiva es la jefa de la unidad de farmacia, Constanza es la encargada del despacho a domicilio y Francisco es el encargado de la farmacia ambulatoria. Muchas gracias a los tres hoy día por su tiempo, por venir a conversar con nosotros. Quería leer un comentario también, en el fondo, para reconocer también esto que está pasando, que se lo hemos dicho a todos los equipos. Dice Alexis, que fue un usuario que nos acompañó durante la transmisión, dice: muy buenos sus lives, los sigo siempre. Saludos desde el Gran Sótero del Río, ¿ya? Hospital vecino, pero agradecemos a nuestros expertos y especialistas de las distintas áreas esta disposición a sentarse una hora con nosotros, a conversar en estos lives que organiza y coordina nuestra unidad de comunicaciones que están acá tras bambalinas, y que hoy día quedaron estresados apuntando todos los detalles para tener un buen botiquín en sus casas, ¿ya? Así que, chiquillos, lleguen a revisar sus botiquines, vamos a preguntarles mañana. Ustedes en sus casas hagan lo mismo, y una vez más, Daniela, Francisco y Constanza, gracias por la conversación de hoy día. Gracias, Gonzalo, por la invitación. No, por nada. Y a todos ustedes recordarles que este live queda guardado aquí en Instagram, luego nuestro equipo igual lo sube a nuestro canal de YouTube, y estén atentos y atentas en sus casas porque durante los primeros días de la próxima semana anunciamos el siguiente live con el invitado y les invitamos a que ustedes nos ayuden a armar la pauta con preguntas, ¿ya? Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, que estén Chao, muy que bien. estén bien. Chao.